van a tener la guía. ¿Está? ¿Ven la guía? Que conteste a alguien, así por lo menos sé si están vivos. Sí, se ve. Sí, sí. Ay, genial. ¿Le sacan fotito? Sí. ¿Está? Bueno, hoja 2. Y después vamos a ir analizando cosa por cosa. ¿Seguimos? ¿Están? Sí. Dale. Sí, A sí. la 1 no le puede sacar foto, profe. La primera. Pará, me van a volver loca, pará. Hoja 1, dale. Esa es la hoja 1, trabajo práctico 2. Esta es una ampliación con todo lo que tendría que tener el trabajo práctico. Después me van siguiendo, después cuando vamos viendo los ítems. ¿Esta está? ¿Ya le sacaste? En la hoja 1, tema, el punto 1. Hoja 2, tema 2 y 3. ¿Ya está? Sí. Junto con el 3, el punto 3, van a analizar el punto 5. Y por último, el punto 4. ¿Está? Ujú. Bueno, muy bien. Pasemos a lo que sigue. Respecto a los ítems que vimos recién. En el punto 1 yo les puse, bueno, que van a tener que utilizar una serie de gráficos. Es decir, que van a estar plantas, vista de la fachada corta, donde está el acceso principal, que ustedes saben que está orientado al norte, de la fachada larga, corte longitudinal del Partenón, corte transversal del Partenón. Cortes transversales podrían ser dos, uno por la naos y el otro corte podría ser por la sala del Partenón. Es decir, donde están las famosas 4 columnas jónicas. Eso vayan tomando nota también. Eso ya figura. ¿Me siguen por lo que les acabo de mandar? Sí. Súper, bueno. Después, lo que les toca hacer es el análisis del Partenón que pone en el TP. Analizaremos el santuario, en esta instancia estudiamos el templo, nos detenemos en el templo principal del santuario de Atenas, que es el Partenón. ¿Cuáles son los elementos que componen el templo? Busque en la web reconstrucciones gráficas, identifique, describe, enumere, etc. Entonces les puse yo análisis del Partenón, indicar, describir y enumerar todos los elementos que los componen. Citan el periodo al que pertenece. Ustedes saben que ahí van a tener que los periodos de la arquitectura griega clásica, como ven en el PowerPoint, son la arcaica, la clásica y la helenística. Van a ver que las fechas van a variar en función del autor, pero aproximadamente la clásica iría del 500 al 323 a.C. ¿Está? Que sería el periodo que vamos a ver hoy. La clase que viene van a tener una teórica de la época helenística, del periodo helenístico, que es la época de Alejandro Magno, del que no se va a hacer trabajo práctico. Así que cuando vean lo de la clase que viene van a ver que es completamente distinto los templos, por ejemplo, a los que van a ver en el periodo clásico, que son los que estamos viendo ahora. Después, la clase pasada hablaron sobre el vocabulario del lenguaje arquitectónico clásico. Ven en el PowerPoint toda una serie de elementos que van a corresponder al dórico. Acá ven todos estos elementos. Acá ven una sección de un templo dórico que está destruido. Obviamente todos los gráficos que tienen que hacer ustedes son reconstrucciones, no ruinas. Y van a ver que cada uno de estos elementos arquitectónicos van a constituir el vocabulario que sirve, que se usa en este lenguaje arquitectónico clásico, en las distintas posibilidades gramaticales que tienen, según algunos autores, y esto se refiere a los 3 órdenes que son el dórico, el jónico y el corintio. Entonces, dentro del lenguaje clásico vamos a tener esos 3 órdenes, y en Roma se le va a sumar, que acaban, les puse el toscano y el compuesto, que son otros 2 órdenes. El orden arquitectónico, ¿qué va a ser? Es el conjunto de elementos de arquitectura que vemos acá, que están constituidos por la columna y por el entablamento. A su vez, la columna va a estar dividida en una serie de partes que son, en el caso del dórico,
fuste y capitel, capitel es todo esto, y el entablamento constituido, que es todo esto, por el arquitrabe, el friso y la cornisa, que después los vamos a ver ahora detenidamente, así que no se preocupen. Bueno, para que haya orden arquitectónico, todos estos elementos van a responder una serie de proporciones que van a estar determinadas por una unidad de medida, que es el módulo, que es el radio de la columna en la base. Con ese módulo del radio de la columna en la base, sáquense fotito de esto, de paso, van a calcular la altura de la columna y la altura del capitel. Ah, perdón, vamos para atrás, sorry, no sé qué toqué ahora anda, ¿ves? Bueno. Entonces, y la disposición de estos elementos del orden van a tener que ver con una cuestión también constructiva. Tiene que ver con que los elementos más pesados y grandes, como las columnas, los tambores de las columnas, se ubican abajo, y el entablamento, que es un elemento más liviano, se ubica arriba. La columna que sirve de soporte y el entablamento, que es el elemento sostenido. Y todos estos elementos van a responder a un diseño geométrico, cada uno de los elementos del orden. Acá tenemos las definiciones según Summerson, que te habla de que el orden es el conjunto formado por la ensambladura de varios elementos que comprende la columna y su entablamento específico. La columna dividida por ejemplo, en el dórico no tiene basa, en el jónico y en el corintio con basa, fuste y capitel, y el arquitrabe, como yo les dije, en arquitrabe, friso y cornisa. Después los vamos a ver por escrito, en gráficos. El orden, entonces, son estos tres órdenes griegos, dórico, jónico y corintio, y los romanos le van a sumar el toscano y el compuesto. Después, con respecto a las relaciones proporcionales de estos órdenes, Vitruvio va a decir, que esto guárdenselo de memoria, que la altura en el dórico de las columnas va a corresponder a 6 diámetros, es decir, que serían 12 radios, serían 12 módulos. El jónico a 8 diámetros, y el corintio a 10. Van a ver que esto no es matemática, ya la vez pasada vieron que Carlos había dicho que la altura de la columna era de 7 diámetros, pero hay algunas variaciones. Van a ver en los libros también que en algunos casos figuran como el jónico, en lugar de figurar como 8 diámetros, es decir, 16 radios o módulos, figuran con 17. Vamos a ver que en los distintos libros van a decir cosas distintas, pero eso es algo aproximado y depende, bueno, del lugar donde se construye el edificio, como les dijo Nicolás y demás. Según Martinsen, ven acá también, que figura acá, que para que exista la idea del orden, va a tener que cumplir el orden en una serie de condiciones. La tectonicidad, es decir, que vamos a tener elementos que sirven de sostén, columnas y elementos sostenidos, entablamento. Esta idea de la geometría, que todos los elementos del orden van a tener una forma geométrica, van a estar basados en formas geométricas. Y el último punto, que es el de la proporción. Es decir, que en función de ese módulo, lo que decíamos hoy, se van a proporcionar o dimensionar todas las partes del edificio, absolutamente todas. Ahora vamos a ver gráficos. Bueno, acá tenemos presentados los tres órdenes. El dórico, perdón, yo estaba señalando con el dedo, el dórico, el jónico y el corintio. Ahora los vamos a ver en particular. No presten atención a esto porque no respetan, bueno, más o menos, las dimensiones, ¿ven? Está bien, sí, más o menos, un poquito más alto. Este debería ser un poquito más alto el corintio, pero bueno. Con respecto al orden dórico, que es el primer orden que vamos a analizar, ¿ustedes van sacando fotos de todo? Sí. ¿Sacaron fotos del anterior con las definiciones? Sí. Súper. Bueno. Con respecto al dórico, acá vamos a ver que los edificios primero fueron construidos en madera. De la madera se pasa a la piedra. Y estos edificios de piedra van a conservar las características visuales que tenían los edificios de madera.
Porque, por ejemplo, donde pasaban las vigas, van a poner estos triglifos que van a hacer una representación en piedra de lo que es la viga. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos, acá estaría el triglifo, que es este elemento de acá, que representaría la cabeza de la viga. Bueno, acá podemos ver cómo va a evolucionar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del gótico arcaico, clásico y helenístico? Bueno, hay dentro del gótico, qué bestia, dentro del dórico. Dentro de este dórico, entonces vamos a tener que dentro del arcaico tenían uno que era más primitivo, que es el que podemos ver acá, un capitel más primitivo. Acá un capitel arcaico y acá un capitel clásico. Después vamos a ir viendo las partes, pero acá vamos a ver que aparece una serie de elementos que no aparecen en el caso del gótico clásico, que está más simplificado. Se hace una serie de correcciones también, debido a que en el arcaico vamos a ver que, mientras que en el clásico todos los ejes de las columnas, como ven acá abajo a la derecha, coinciden con el eje del triglifo, salvo en las columnas de los extremos. Esa es una corrección que hacen para que no aparezca, como en el arcaico, el capitel que vemos acá con ese círculo colorado corrido. Ven, acá corren para que coincida el eje del triglifo con el eje de la columna, quedaba corrido. Eso lo van a modificar y lo van a meter un poco hacia adentro, razón por la cual este intercolumnio, la distancia que queda entre los bordes de las columnas va a ser menor. ¿Ok? Acá vemos las columnas también, una primitiva, una arcaica y una clásica. Ven que son un poco más esbeltas. ¿Hasta acá dudas? ¿O vamos bien? Triglifo. Vamos a ver entonces que los elementos del orden van a estar constituidos por el edificio. Hablamos que tiene un basamento, que es este de acá, el desarrollo que va a estar dado por la columna y el entablamento. No puedo separar columna del entablamento. Bueno, son piezas separadas, pero digamos que como un elemento de desarrollo, la columna no tiene de razón de ser si no tiene un entablamento de encima y el entablamento no se sostendría si no tiene la columna debajo. Conclusión, toda esta parte, de acá hasta acá, columna entablamento, sería el desarrollo. Y el remate estaría dado por la cubierta con su frontón. ¿Bien hasta ahora? Este es el orden dórico, uno de los 3 órdenes de la arquitectura griega clásica. Bárbaro. Bueno. El basamento va a estar constituido por la crepidoma, con C, crepidoma. Acá van a ver que la llaman, ay Dios, que la llaman crepis. Es la crepidoma, en castellano. Que va a estar constituida por 3 escalones. Estos 3 escalones van a tener distinta denominación. Los 2 de abajo son el esterióbato y el de arriba el estilóbato. ¿Hasta acá bien? El primero, el superior, lo llaman estilóbato, exacto. Y vamos a mostrar. No se ve nada. Bueno, los 3 escalones. El superior, el que está acá, entonces es el estilóbato. La columna, con su capitel, la columna llega hasta acá, y que es lo que tenemos acá, con su fuste y su capitel. El capitel ahora vamos a ver cómo es. Bueno, después les muestro el capitel. Y el entablamento que viene arriba. Es esto que llega hasta acá, hasta este punto. Abarca el arquitrabe, el friso, que está dividido el arquitrabe, que es la viga, arquitrabe o viga, el friso, que no sé si se ve bien ahí, pero acá lo ven bien en el PowerPoint, que es constituido por triglifos y por metopas. Los triglifos siempre coinciden con el eje de las columnas, salvo en las 4 columnas de los ángulos. ¿Está? ¿Ven acá? Que no coincide el eje del triglifo con el eje de la columna. La que estaría por acá, sí. Entonces, entablamento constituido por arquitrabe, friso constituido por triglifos. Los triglifos tienen 3 acanaladuras.
y por las metopas, que son los elementos cuadrados, que habitualmente tenían una serie de esculturas, por acá. Bueno, y el friso, vamos a tener la teña, que es este elemento de acá, que es este que vemos en la axonométrica vista desde abajo, la teña, y debajo de los triglifos vamos a tener la régula o regla y las gotas, que es esto que ven acá. ¿Hasta ahí? ¿Bien o no? ¿Sí? Sí, está. Sí, sí. El friso con las metopas cuadradas y el triglifo. Metopa, triglifo. ¿Ok? Y encima vamos a tener a la cornisa, que la vemos acá. La cornisa, que es esto que sobresale, que lo ven acá, bueno, no se ve nada, me parece. La maqueta no la ven, ¿no? Más o menos. Sí, por eso. Seguimos con el otro. Acá lo que tenemos es la cornisa, este elemento de acá, es este elemento de acá, que tiene una serie de mútulos, que son estos rectángulos, que tienen gotas también. Acá teníamos, ¿se acuerdan? La teña con la regla y gotas, y acá tenemos los mútulos que tienen gotas. ¿Está? Acá se ve perfecto en corte. Este corte está mal porque acá debería estar dividido el arquitrabe en 3 partes porque son 3 bloques, uno detrás del otro. La sección del friso y la cornisa. Arriba, bueno, el cimancio, que es este especie de alerito que tienen acá. Bueno, con respecto a la columna que vemos acá tiene una serie de aristas que son depende del templo, entre 16 y 20. Los otros órdenes que tienen aristas vivas, fíjense cómo es la arista. Son aristas vivas. No tienen una parte plana, como van a ver después en las jónicas. Tienen aristas vivas. Estas aristas, les decía, aproximadamente entre 16 y 20. Vamos a ver que el fuste de la columna, la parte más baja, habíamos hablado después, vamos a hablar del énfasis de la columna, cómo se va achicando hacia arriba, pero vamos a ver que aproximadamente el ancho del ábaco corresponde a la base de la columna, aproximadamente. ¿Ven cómo se va angostando hasta llegar arriba? Esta columna que está canalada, como lo veíamos también en la maqueta está medio... acá tenemos un enorme. Tener un capitel, ¿lo ven? Que tiene toda esta serie de acanaladuras. Ahí ven cómo está trabajada, ¿no? ¿Sí? Sí, está perfecto. Buah, perfecto. Y acá van a tener las partes. Van a tener el ábaco, acá van a tener el equino, que es este plato, que vamos ahora a ver con otra maqueta. La columna constituida por una serie de tambores, que son estos de acá. Y vemos acá las partes. El ábaco, el equino, que es como si fuera un plato de sopa, ¿lo ven? O más o menos. El carino, esta parte que tiene acanaladuras también, que es el traquelio, y la línea divisoria, que es una línea imaginaria, entre el ábaco, el traquelio, entre el capitel y el primer tambor, se llama hipotraquelio. ¿Sí? Ábaco, ven acá que es cuadrado. El equino, que es como un plato. El collarino, que es este elemento de acá, que tiene 3 liñitas. Esta parte de acá, que está acanalada, también, igual que el resto de la columna, es el traquelio, con T y Q de queso, el traquelio, y la línea es el hipotraquelio, con H, hipotraquelio. Esta pieza es una pieza ideal, ya que en realidad es todo un bloque, aparentan ser distintas partes, pero es una sola pieza entera. ¿Sí? Es una sola pieza esculpida. Es decir, que idealmente representa algo, pero en la realidad es otra cosa.
Esto tiene que ver con estos ideales de belleza y de armonía y de perfección griega, ¿no? El estereóbato, que está constituido por los dos escalones inferiores, y el estilóbato, que es el escalón superior. ¿Fotos ya sacaron? Acá se ve perfectamente cómo el arquitrabe está dividido en tres partes. Acá vemos en corte el friso, acá estaría seguramente una metopa, y acá tenemos la cornisa con sus mútulos, ven acá, y las gotas. Acá vemos cornisa, los mútulos con sus gotas, triglifo, metopa, la teña, la régula o regla, llámenla regla, y gotas. Este es el arquitrabe o viga, que es lo que yo les decía acá, que está conformado por 3 bloques de piedra, uno detrás del otro. Y el capitel con las partes, que les decía hoy, el ábaco, equino, collarino constituido por 3 líneas, el traquelio, que es esto, y esta línea divisoria entre el primer tambor superior y el capitel, que es el hipotraquelio. Lo tienen acá. Acá, por ejemplo, este libro yo tuve que corregirlo porque marcaba el entablamento hasta acá. No, pésimo. El entablamento llega hasta la cornisa horizontal. Abarca arquitrabe, friso y cornisa. Acá tenemos otro ejemplo. Y la cornisa, acá tenemos cornisa horizontal y cornisa inclinada. Y este es el frontón. La pared del fondo del frontón se llama tímpano, sobre la que se apoyan las esculturas. Y acá vemos perfecto, que acá les anoté la palabra crepidoma. ¿Dudas de esto? Del frontón, que es esto que está acá atrás, es la pared del fondo del frontón, que es esto. Van a tener esculturas también en las metopas. Acá. No en todos los templos. En el Partenón tienen. ¿Cómo son los órdenes dóricos? ¿Cómo es el orden dórico en distintos templos? Vamos a ver, por ejemplo, este de Paestum, fíjense qué bajito es un templo arcaico, miren las proporciones completamente distintas a las que tenemos acá en el Partenón, que es el que van a estar estudiando ustedes. Acá vemos una figura interesante que sería un corte hecho por acá, como si estuvieran haciendo un corte así, un corte del capitel, ¿sí? Donde van a ver acá, visto desde abajo hacia arriba, tenemos el hipotraquelio, que es esta línea de división, el traquelio, el collarino, el equino, y arriba, bueno, tendríamos por acá lo cortaron acá, no te está mostrando no le está mostrando el ábaco, estaría entonces el ábaco acá, equino, collarino, traquelio e hipotraquelio. Este es un corte del caso del Partenón, este que está acá. Y acá tenemos una sección con columna y entablamento y la crepidoma del Partenón y también una parte de la fachada. Bueno, con respecto a los órdenes griegos, vamos a ver entonces que tenemos el dórico, los que están con la raya azul abajo son los griegos. El dórico, el jónico y el corintio. Los otros, el toscano, romano dórico y compuesto, son del periodo romano, lo van a ver después. En el dórico van a ver acá, que yo les agregué, que tiene en general, según Vitruvio, 6 diámetros, es decir, 12 radios de altura. Acá ven 11 módulos más un módulo, calculan, de capitel, ¿sí? Mientras que el jónico va a tener 9 diámetros, un módulo para la basa, es basa, no base, basa, fuste y capitel. En total son 9 diámetros, serían 18 radios. Acá vemos que en la base son 2 módulos. Y en el corintio vamos a tener 10 diámetros. Como regla mnemotécnica, 6, 8, 10. Dórico, jónico, corintio. 6, 8, 10 diámetros.
aunque habitualmente nos referimos a los radios, pero para acordarse es mucho más fácil que acordarse 12, 18, 20. Acá podemos ver también entonces, los 10 diámetros. Acá vemos que en la base son 2 radios, 2 módulos, que serían 2 radios, y vemos algo interesante, que mientras que acá ven la altura del entablamento, se repite la altura de la columna 3 veces. Esta altura se repite 1, 2, 3 veces en la altura de la columna. Esta es otra de las relaciones proporcionales. Acuérdense cuando hagan el práctico. Mientras que en el jónico, acá tenemos la altura del entablamento, lo mismo que en el corintio, vamos a tener 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. Otra cuestión es la siguiente. En el caso del jónico y el corintio, las columnas son rectas, mientras que por lo del tema de los refinamientos ópticos, en el dórico las columnas tienen una inclinación hacia arriba. Van a ver que se toma habitualmente para calcular el módulo el tercio inferior, es decir, que es la base de la columna, ¿no? El tercio inferior de la columna va a servir para calcular la cantidad de módulos. Vamos a tener que la altura de la columna, en este caso, es de 11 módulos. Un módulo va a tener, en este caso, el capitel, y vamos a ver que el arquitrabe, por ejemplo, tiene un módulo y 5 partes. ¿Cómo se hace el cálculo? Sabemos que un módulo es igual al radio, y el radio hay que dividirlo en 30 partes. Esto es una columna. Acá el diámetro sería obviamente la distancia total del ancho de la columna, y la mitad es el radio. Si el radio lo puedo dividir en 30 partes, con esas fracciones voy a hacer el cálculo de cuánto mide cuántas partes mide. Por ejemplo, en el caso del Partenón, va a tener 11 módulos en la altura de la columna, y el entablamento en total tiene 3 módulos y 22 partes. En el caso específico del Partenón, esta altura va a ser de 3 módulos y 22 partes. ¿Hasta ahí? ¿Cómo van? ¿Van pescando o viene complicado? Creo que te vamos. Tengo 2 módulos, bueno, 2 radios, 2 módulos. Acá tengo 11 partes, es decir, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, da justo 11 módulos. Pero en el entablamento te va a dar un módulo, 2 módulos, 3 módulos y un pedacito más. Ese pedacito más, ¿cómo lo calculo? Yo sé que el radio es un módulo. Entonces, a esto lo divido en 30. Y, por ejemplo, en el caso del Partenón, son 3 módulos, es decir, 3 radios. La altura del entablamento sería, ponerle 1, 2, 3, y el pedacito que queda, tomo esa medida, la paso al radio y veo cuántas partes son. Y entonces me da, que esto está dividido en 30 partes, me da 22 el pedacito. ¿Ahora mejor? ¿O siguen con la duda? Que esto está dividido con 30 rayitas, en 30 partes. Entonces, ponele que esta parte me sobra, calculé un módulo, 2 módulos, 3 módulos, el pedacito que queda, lo calculo, lo apoyo acá y veo cuántas partes corresponden. Entonces veo que son 22 en el Partenón. ¿Está? ¿O sigue con...? Son 2 diámetros, son 2 radios, para un diámetro obviamente, y este radio se divide en 30 partes. Con fracciones entonces, con módulos y fracciones de este módulo, se van dimensionando todos los elementos del orden. Se prendan las cámaras, ¿sí? Por lo menos lo veo, están todos desaparecidos. Micaela, Rafael, Alejandro, Alex, estoy sola. Bueno, con respecto al orden jónico, al único que veo
Alejandra Suárez, Antonella Malavole, que había distintos periodos, arcaico, clásico y helenístico. Bueno, dentro, en el jónico, lo vamos a encontrar en el periodo clásico y en el periodo helenístico. Pero dentro, y también algunos casos en el arcaico. Vamos a ver acá cómo se va desarrollando el capitel, el primitivo, hasta llegar al que nos interesa a nosotros, que es el clásico, que es este de acá. Acá vamos a tener entonces como un elemento interesante, constituido entonces el orden por la crepidoma, constituida por los 3 escalones también, acá está cortado, el esterióbato, que serían los 2 escalones inferiores, el estilóbato, el escalón superior. Después tenemos por acá arriba la columna, constituida por su fuste con una canaladura que es completamente distinta a la anterior. Tenemos una canaladura que es así, que tiene elementos planos acá, entre las canaletas. ¿Ven? ¿Se ve o no se ve nada? Sí, sí, se ve. Sí, sí se ve. ¿Pueden comparar con la otra? Miren una, miren la otra. ¿Sí? ¿Se ve? Es como que las puntas que tenía la otra acá están aplanadas. Exacto, perfecto, genial. Acá tenemos un capitel bastante grandecito, enorme, de hecho. Fíjense el tamaño en que lo hicieron. Bueno, vamos a ver que esta columna está constituida, después vamos a ir viendo las partes de esto, por después lo vamos a ver en grande. Acá tenemos las volutas, que es estas partes circulares, el cuerpo de volutas que está en el medio y el equino que estaría acá. Ahora después no se preocupe, lo vamos a ver. Wow. Pasando a otra cuestión. Acá tenemos, ¿ves? El arquitrabe, que está dividido en 3 bandas o fajas. Dividido en 3 bandas, vemos acá. Después vamos a tener una serie de elementos. El friso, en este caso justo elegí un caso que no tiene friso, pero bueno, no importa, tiene toda una serie de dentículos y demás. Esto es muy parecido a lo que van a ver en el pórtico de las cariátides. Y después por encima la cornisa. Ahora vamos a ver las cosas específicamente. Acá se pueden ver los casetones que tienen en una sección que está en el pronaos detrás de la columna de la fachada, ¿ok? Y esto va a ser una pilastra, es el capitel de una pilastra. Nosotros vamos a hacer una aclaración ahora. Vamos a tener columnas exentas, que tienen obviamente planta circular, columnas. Vamos a tener pilares, que tienen una planta cuadrada, el pilar. Vamos a tener semicolumnas, que es la mitad de una columna, y vamos a tener pilastras, que es la mitad de un pilar, de un rectángulo. Este es el capitel, por ejemplo, de una pilastra. Fíjense, con respecto al jónico, una característica que tiene va a ser que, mientras que el capitel fíjense cómo es de frente y de costado. ¿Lo ven? Sí, sí. Fundamental esto. Bueno, este capitel corresponde a una de las columnas del centro de los templos, ya que las columnas de los ángulos, para solucionar el tema de la punta entre de la fachada corta y la fachada larga, para no ver esto, y porque aparte no van a poner 2 columnas en la punta, tienen que poner una sola columna, entonces hacen una modificación en las volutas del ángulo de las columnas de los ángulos que pueden ver acá. ¿Está? Acá lo ven en planta y acá lo están viendo en vista. ¿Está? Esto es fundamental, que no lo van a ver en otro lado. Alejandra Suárez, ¿qué tal? Calles del Simancio, que sería la parte que está acá, con una serie de ovas, de decoraciones. Acá tenemos ovas, acá tenemos dardos, creo. Son distintos tipos de decoración. Y acá tenemos en el capitel de la pilastra una estilización de lo que sería el jónico. ¿Ven? Con 2 volutitas.
Una cosa medio rara, pero bueno, en fin. Pasemos al próximo. Acá lo tenemos en grande, donde vamos a ver un supercapitel. Bueno, acá vemos, perdón, para empezar. Bueno, el pavimento sobre el que se apoya la crepidoma es la eutinteria o eutinterio, que es este nivel de acá. Por encima viene la crepidoma con 3 escalones, como dijimos, el esterióbato, ustedes sigan sacando fotos, que son los 2 escalones inferiores, el estilóbato, escalón superior, la columna con su basa, su fuste estriado, con los ángulos planos, los ángulos de las estrías planos, ¿sí? Que era lo que vimos hoy. Ven que es un poquito más chica en la parte superior, no demasiado, ¿no? Las volutas, que es lo que vemos acá, las volutas, y acá vamos a ver una ampliación, donde vemos las volutas, el cuerpo de volutas, el equino, y por encima el ábaco, decorado con una serie de ovas. ¿Bien? ¿Hasta ahora? Bueno, a continuación tenemos el arquitrabe, como dijimos hoy, dividido en 3 fajas. El friso, acá se ve un friso como la gente, no como hoy, que no teníamos friso, teníamos todo un enorme, una serie de dentículos y una serie de elementos que pertenecían a la cornisa, como en el caso del erecteión. Y acá tenemos, entonces, el friso, que podía ser liso, podía estar esculpido, era toda una escultura continua, y después la cornisa, que la llaman acá Geisón. Llamen la cornisa. La cornisa horizontal, hasta acá llega el entablamento. Arquitrabe, friso y cornisa. Este es el entablamento. Y acá tenemos la cornisa inclinada con la cima. Bueno, de esto dudaste, y acá se ve perfectamente cómo son planos los cantos estos de las aristas. Acá vamos a ver una ampliación, donde tenemos una ampliación de, bueno, acá tenemos la crepidoma con los 2 elementos, la basa, que vamos a ver que tiene determinadas formas, con entrantes y salientes, que son lo que es convexo el toro, la escocia cóncava, y convexo el toro de nuevo. Toro, escocia, toro. ¿Ok? Y después acá podemos ver entonces las otras partes que dijimos, el ábaco, que es esta parte de ahí, las volutas, el cuerpo de volutas, y el equino, que es la parte esta de acá. Y las 3 platabandas o bandas del arquitrabe o viga. El friso, y acá se ve bien la cornisa, que está muy bien marcado, el entablamento con su arquitrabe, friso y cornisa, y la columna que constituye, acá dice peristilo, toda la columna que está alrededor del templo se la denomina peristilo. Peri alrededor, stilo columna. En el extremo vamos a tener la crótera, tiene una crótera, acróteras angulares, y en el centro del edificio van a tener una crótera central. Y después van a ver que hay otros elementos que ahora no se ven, que son en las fachadas laterales. Vamos a ver que van a aparecer gárgolas, que es por donde sale el agua, como es una denominación que van a tomar después en el gótico, y ese elemento tenía forma de león en general en el Partenón, o formas de animales, desde donde salía el agua que se evacuaba de la cubierta. Acá vamos a tener una axonométrica donde podemos ver la crepidoma con su estilóbato, el plinto, que es una base, en este caso tiene un plinto debajo de la basa, que es este cuadrado, este prisma de base cuadrada. Encima, ¿me ven? No. ¿Se fue la imagen? Sí, no se ve. La basa, constituida entonces por toro, escocia y toro. ¿Ven? Toro, toro, arriba y abajo, y la escocia en el medio.
el fuste acanalado y el capitel, constituido entonces por las partes que dije. A continuación, bueno, acá se ve el ábaco, el cuerpo de volutas, miren cómo es de costado. Acá tenemos las platabandas, cómo van hacia atrás, se van como escalonando hacia atrás. En el arquitrabe, el friso, que podía estar o no esculpido, y la cornisa, que en este caso vamos a ver que tiene una serie de dentículos. ¿Sí? Y otras decoraciones, y acá tenemos, bueno, el cimancio, esa especie de alerito que tiene arriba, cima o cimancio. Hasta acá bien, el tercer y último orden. Estamos hablando en realidad hasta ahora, lo que había dicho Nicolás hoy, sobre el lenguaje arquitectónico, donde podemos reconocer las distintas formas que tienen los órdenes, los tres órdenes. Vamos a ver, en el orden corintio, que la crepidoma es igual, tiene un estereóbato, estilóbato, la base de la columna tiene las mismas características que la corintia, con el toro, la escocia y el toro. El fuste corintio es igual al fuste dórico, jónico, y tanto el fuste jónico como el corintio aproximadamente va a tener muchas más acanaladuras, después fíjense cuántas, entre 20 y 24 aproximadamente, y vamos a ver que estas partes, como vimos, son planas entre las acanaladuras. Con respecto al capitel, que va a ser lo que nos va a servir para identificarlo, aparte de la proporción que va a ser mayor que la del jónico, vamos a ver toda una serie de hojas de acanto y elementos que son estos chiquitos de acá, que son los caurículos. Las hojas de acanto son, ustedes ya creo que lo dieron en la teórica, las hojas de una planta que existía en Grecia. Bueno, por encima tenemos el arquitrabe, también con 3 platabandas o 3 bandas, y a continuación el friso, la cornisa que constituyen el entablamento, y acá podemos ver el frontón, cuya pared trasera, ¿se acuerdan que era el tímpano? La cima, o cornisa angular, inclinada, perdón, y la crótera que la tienen en la punta, la crótera angular. Hasta acá, sin dudas. Acá tenemos, este de abajo es un ejemplo de corintio griego, y el de arriba es un ejemplo de corintio romano. Ven que las características son distintas. Este es del Panteón, así que ojo, no metan la panta, no es el Partenón, es el Panteón. Y esto es del Estoa de los atenienses. Acá se ve cómo era la hoja de acanto, geometrizada. Wow. Esto, ¿se acuerda que estuvimos hablando de esto y de esto? Ahora me van a decir, empiecen a pensar, me van a decir qué es. Acá tenemos un soporte. No es una columna, porque no tiene las características que tienen las columnas, pero cumple la función de una columna, que es la de soportar, que es la que vamos a encontrar en el erecteión, que es de orden jónico, donde vamos a tener que tiene un pedestal en la parte inferior, sobre el que se apoya la cariátide, que es la figura de una mujer, que tiene un ábaco en la parte superior, y por encima vamos a tener un entablamento al cual le falta el friso. Tenemos acá el arquitrabe dividido en las 3 fajas, y una cornisa dividida en distintas partes, una sección con dentículos y otras partes con otras decoraciones, con ovas, etc. Acá tenemos otro tipo de soporte, que es una canéfora, que es una mujer que tiene en la cabeza una cesta sobre el que se apoya el entablamento. Esto haría las veces como de ábaco. Bueno, y por otro lado tenemos este elemento que aparentemente tiene una planta. Ah, acá está la planta, miren. Y acá fíjense esto. ¿Esto qué sería? Hablamos de columnas exentas. Hablamos de columnas adosadas a la pared. ¿Esto qué sería, esta columna adosada a la pared? Una semicolumna, ¿sí?
que es lo que vemos acá. Yo acá tenía la duda, como era lisa, pensé que era un pilar adosado. ¿El pilar adosado cómo lo llaman? Que me faltó un gráfico, lamento, no encontré. Si esto tuviera planta rectangular, si fuera un rectángulo, sería una pilastra, es decir, un pilar adosado. ¿Hasta acá? ¿Bien? Y acá, bueno, en este caso particular vemos unos elementos decorativos que son toros, que bueno, que son un caso particular, es bastante atípico. Hasta acá bien con lo de las acciones ópticas. En el dórico, vamos a ver que en el dórico vamos a tener una serie de correcciones ópticas, que ya las vieron recién. ¿Se acuerdan de algunos? Bueno, acá yo les hice un machete porque no sabía que se los iba a dar tan pormenorizado Nicolás. Acá tienen cómo se ve el edificio, cómo lo vemos nosotros. Acá, en la F, ¿cómo se vería sin las correcciones ópticas? El ojo tiende a deformar. Entonces, que uno que tiene la sensación de que se está hundiendo y que se hunde también la parte superior. Razón por la cual se hace una serie de correcciones que son las que vemos en G, que son la 1, curvatura hacia arriba del estilóbato y de toda la crepidoma y del entablamento. Se le hace una pequeña curvatura. El punto 2, inclinación de las columnas hacia atrás. Esta es la fachada, ¿no? La fachada está acá, esta es la parte interior del templo. Se inclinan hacia atrás para que no dé la impresión de que se le viene a uno el edificio encima. El énfasis o engrosamiento de las columnas, que lo van a ver acá, que en la parte central se van a hacer un poquito más gorditas, el tercio inferior es un poco más gordito. Las columnas de los extremos, esta y esta columna, esta y esta, son más anchas para que no den la impresión de que se recorten el espacio y parezcan más angostas que el resto, porque las otras tienen el fondo del edificio y estas dos de los extremos no. Y después tenemos el declive, aparte de las columnas, el declive del entablamento también del edificio, hacia atrás, para que no dé la impresión de que a uno se le viene encima. Después, con respecto a los colores, vamos a ver que, bueno, al utilizar el blanco o colores, porque aparentemente estos edificios eran polícromos, entonces eso hacía que no se perdiera la proporción, no se perdiera las dimensiones que tenía el edificio. Que eso es lo que pueden ver acá. Bueno, con respecto a correcciones ópticas, pueden ver, están muy bien descritas en Martinsen, página 90. Y fíjense, si encuentran los gráficos de Nicolás, me parece muy piola, si no pueden tomar este, y hay otros también que están bastante logrados. ¿De esto dudas? Vamos a tener que los templos, ustedes ya vieron los tesoros, por ejemplo, esto sería muy similar a un tesoro. Vamos a tener que estaban constituidos por, acá, ¿qué es lo que vemos? Tenemos el pronaos y la naos. ¿Sí? Acuérdense, vaya, eso anótenselo, eso anótenselo porque si no lo van a encontrar. Pronaos y naos. Van a tener que el muro de la chela se proyecta, o naos, se proyecta hacia afuera, y acá van a tener estos elementos que se denominan antas, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos de acá, estos dos de acá abajo, estos dos de acá, que van a estar en la punta, van a tener un elemento que va a ser una pilastra, que se acuerdan que hablamos hoy de la pilastra. Bueno, en la punta van a tener unas pilastras. ¿Cómo se va a clasificar? Este edificio va a tener columnas entre dos antas. Esta es anta, anta. Entre las dos antas, por eso se lo clasifica in antis, entre antas, y como tiene dos columnas, es dístilo. In antis, dístilo. ¿Está? Oh, eso anótenselo. Si yo tengo, acá tenemos el acceso, ¿no?
tengo esto y le sumo atrás otro porche, otro elemento atrás que se va a llamar opistodomos, tengo pronaos, naos y opistodomos, que es una especie de sección que está en el fondo del edificio. De vuelta, pronaos, naos y opistodomos, voy a tener que es a ambos lados inantidístilo. Entonces, ¿cómo lo llamo? Anfi inantidístilo. Anfi, que significa ambos lados, entre antas dístilo. Anfi inantidístilo. El ejemplo este. Después, acá abajo, ¿con este cómo vamos? ¿Bien o más o menos? Un porche adelante, que es el pronao, por delante del pronaos, tengo un porche. Acá tengo el pronaos y la naos, y esto tiene 4 columnas. Tengo próstilo por delante, prostilo por delante columnas. Próstilo, y como tiene 4, tetrástilo. Este es un próstilo tetrástilo con un pronaos, una naos y este porche de adelante. ¿Sí? Si esto se repite en la parte de atrás, tengo columnas atrás, tengo próstilo, que sería hasta acá, pero si lo tengo a ambos lados es anfi, próstilo, por delante columnas, prostilo, por delante columnas, próstilo, tetrástilo. E interiormente, ¿qué es? Inantidístilo. Este es un próstilo, anfi, próstilo, tetrástilo. E interiormente, inantidístilo, la fachada principal. ¿Hasta acá? ¿Bien o muy complicado? Entre antas dístilo, anfi, inantidístilo. Acá tengo un próstilo, por delante columna, por delante columna, stilo, próstilo, tetrástilo porque tiene 4, y acá como a ambos lados tengo columnas por delante, anfi, próstilo, tetrástilo. Siempre la cantidad de columnas de adelante las van a tener atrás. ¿Está? A la fila de columnas es períptero. Peri, alrededor del pterón, columnas. ¿Está? Pterón también es la denominación que se le da al peristilo. Períptero. Ay, se me está agotando el celular. Esperen un segundo. Tendríamos entonces, volviendo de vuelta, clasifiquemos lo de adentro. Esto sería el Pronaos. pronaos. Esto pronao, Naos. pro delante El de naos. la naos, pronao, por delante de la, ahora perdí el coso, por delante de la naos. Y esto de acá atrás, Naos. Ese es opistodomos, muy bien. Opistodomos. No. Acá, opistodomos. Pero está rodeado por una fila de columnas. Acá tenemos, e interiormente, ¿cómo sería? A ambos lados, Anfi doble inantis. anfi, inantis, Doble inantis. Dístilo. anfi. Anfi, inantis, Entre dístilo. antas, dístilo. Bien. Acá, este está pésimamente dibujado, pero es lo que hay, chicos. Acá tenemos las columnas de afuera que no deberían tener la raya esa que las une, pues no tiene gollete. Acá tenemos muro y unas columnas adosadas. Eso se llamarían Pilastra. perdón, no, el ejemplo perdón, me estoy equivocando yo. Acá tendríamos las columnas, claro, adosadas. No, la pilastra es cuando es rectangular. Cuando es circular es
columna adosada o semicolumna. Acá por eso, al no tener, es como si en este templo tuviéramos las columnas adosadas acá al muro. Este sería el muro y tenemos las columnas adosadas. No es el mejor ejemplo, pero bueno. Acá tenemos un pseudo períptero, que no es para tomarlo en cuenta, no importa. Esto lo vamos a ver después en Roma, este tipo de ejemplo. Después, en arquitectura helenística vamos a tener el díptero, que está rodeado por 2 filas de columnas, y cuando una de las columnas está adosada, o bien tiene el espacio que permitiría poner otra fila de columnas, es el pseudodíptero. Cuando decís que está adosada es cuando nos mostraste la columna que estaba a la mitad. Exacto, perfecto, es eso. Sería esto de acá. Esta es una columna adosada. Tendrían la columna esta adosada acá y tendrían, ponerle una columna por acá, en el caso del pseudoperíptero, o si no, tendrían directamente el muro, una columna, el espacio para una columna y la otra columna en el pseudoperíptero, y en el períptero tenés las 2 columnas. Perdón, díptero. Ok, entiendo. Columnas exentas, va. Columnas exentas, 2 filas, el díptero. El períptero, columna exenta, 1 fila. El pseudoperíptero, columna adosada. El pseudodíptero, o bien columna adosada, o bien Tengo una pregunta. el Estos espacio es romano. Estos 2 son helenísticos. Ok. ¿Ok? Y después, otra de las clasificaciones de planta sería planta rectangular y planta circular. Las plantas circulares son los tolos, T-H-O, tolos, acá, tolos. Son los tolos griegos, que también van a tener tolos helenísticos, y los romanos también van a tener templos de planta circular. Se llaman monóptero, mono 1, porque va a tener un anillo de columnas alrededor por fuera. Van a ver algunos ejemplos, por ejemplo, bueno, no lo van a En ver. Delfos, justo ¿no? En Delfos hay uno de en esos. Delfos, pero no dentro del santuario de No Delfos, dentro, sí. No tiene nada que ver. Y van a ver algunos que tienen columnas, semicolumnas adosadas adentro, pero en otros ejemplos. Bueno, esa es una clasificación, tipos de templos según, en realidad, las columnas que rodean al templo, ¿está? Si es que lo rodean o no, depende. Hay casos en que estos primeros casos que no tienen columnas alrededor del templo. Ahora, con respecto a la clasificación en función de la cantidad de columnas de la fachada corta o la fachada de acceso, fachada principal, vamos a tener que, si tiene una, que hay un caso que tiene, es una cosa de locos, un pilar en lugar de columna, monóstilo. Si tiene 2, dístilo. 3, trístilo. 4, tetrástilo. 5, pentástilo. 6, sextástilo. 7, heptástilo. 8, octástilo. 9, eneástilo. 10, decástilo, y después saltamos al dodecástilo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Y polístilo, que este es un término que no había escuchado, pero bueno, cuando tiene más de 12 columnas, polístilo, varios. Bueno, acá tenemos entonces dístilo, trístilo, tetrástilo, pentástilo, hexástilo, heptástilo, octástilo, eneástilo, decástilo, dedecástilo y el polístilo. ¿Hasta acá bien? Por ejemplo, el Partenón tiene 8. ¿Qué sería? Octástilo. Octástilo. Está rodeado por una fila de columnas. ¿Qué sería? Períptero. 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 Bueno, acá interiormente no puedo mostrarlo, qué macana.
Bueno, no importa. Ahora les muestro uno. Acá tenemos la planta del Partenón. Acá está. Tiene 8 en el frente y rodeado por una fila de columnas. Entonces, ¿cómo lo clasifico? Como períptero táctilo. E interiormente, ¿qué tengo? Fíjense. Opistodomos, pronaos, naos, la sala del Partenón, opistodomos. Y columnas, 6 columnas por delante. Y 6 columnas atrás. A ambos lados sería anfi, por delante columnas, próstilo, hexástilo. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Sería períptero, porque está rodeado por una fila de columnas. Octástilo, porque tiene 8 columnas en el frente. Siempre la clasificación es así, de lo general a lo particular. Y aclaran, interiormente, anfi a ambos lados, entre paréntesis, próstilo, por delante columna, por delante estilo, columna, próstilo, que serían las columnas de acá y las de acá, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexástilo. ¿Sí? Acá tenemos lo que les había mostrado, que eran los templos circulares. Acá tenemos uno con la chela o naos vacía, y acá tenemos uno que tiene una serie de columnillas, de columnas, que en este caso no están adosadas al muro. Estas no son todas plantas. Ojo que acá tenemos la planta del propilius y la planta del erecteión. ¿Ok? Bueno. Ok. Bárbaro. Sigamos, acá tenemos, vamos a ver las características que tienen los distintos periodos, ¿no? Acá ven que son mucho más alargados, 6 columnas en el frente. Los templos clásicos y los arcaicos habitualmente tienen 6 columnas en el frente. El único octáctilo sería el Partenón, que sufrió una serie de ampliaciones. Ustedes después van a leer los textos, que es del año 447, acá se ven todas las partes. Acá tenemos templos que son posteriores. Que evidentemente este y este. Lo vamos a clasificar, a ver. ¿Qué sería? ¿Cuántas filas de columnas lo rodean? 8. No, ¿cuántas filas de columnas? Acá, fíjense en el frente, Díptero. mejor. Perdón, 3. fíjense. Dos. Acá, ¿Dos? acá, 2. 2. Justo acá tiene 2 más, pero bueno, viste, nos mató eso, pero bueno. Tiene 2 filas de columnas que lo rodean. Si tiene si tiene una fila de columnas, ¿cómo se denomina? Períptero. Períptero. Peri alrededor del pterón. El pterón era todo el peristilo de columnas. Si tengo 2 filas de columnas, Díptero. díptero. Bárbaro. Perfecto. Vamos a ver que acá el pronaos es completamente, en este helenístico, completamente distinto al pronaos. Esto es la Chela o naos. Naos. la naos, y esto es el Opistódomo. 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 Fantástico, el opistódomo. Buen bárbaro. Acá fíjense toda la cantidad de espacio tremendo que hay acá. Daría para poner una fila de columnas, ¿cierto? Sí. Es decir, que Sí. está diseñado como esto para poner una fila de columnas, pero la columna no está. Entonces, ¿qué sería? Períptero. No, Períptero. períptero ¿no? es esto. Diseñado como esto. Entonces sería un pseudo. Un pseudoperíptero. No, Pseudodíptero. pseudodíptero, porque está diseñada la planta con las dimensiones de un díptero. Bueno, este templo es enorme, no lo justo no es para compararlo. Diseñado como un díptero, pero falta la fila interior de columnas. Este es el otro caso del que yo les había hablado. Bueno. Acá entonces, pasando al tema de las proporciones. Bueno, acá tenemos la clasificación. Períptero, octástilo, anfi, a ambos lados, próstilo,
por delante, stilo, columna. ¿Entienden? Anfi a ambos lados. Pro por delante, stilo, columnas. Hexástilo, 6. Períptero, peri alrededor del pterón. Y octástilo, que son 8. ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Súper, bueno. Con respecto a las partes, van a tener distinta denominación entonces. Pronaos, naos, ¿para qué sirve la naos? Nuestra bala. Fantástico. Esa función. ¿Quiénes entran a la naos? Los sacerdotes. Los Exacto, sacerdotes. únicamente los sacerdotes. Fabuloso. Acá tenemos el Partenón, donde aparentemente, bueno, están las famosas 4 columnas jónicas que después vamos a ver, y después tenemos el opistodomos. A través del opistodomos entramos a la sala del Partenón. Después, acá tenemos ¡ay, qué divino! ¿El perro de quién es, che? De Alcón. Vamos a tener un peristilo. Peri, alrededor, stilo, columnas. El peristilo de columnas. Que también se llama pterón. P-T-E-R-O-N. Pterón. Como si fuera P-T-E-R-O-N. Pterón. ¿Está? Sin esto. El pterón. O peristilo de columnas. Y el espacio que queda entre el peristilo de columnas y el muro de la chela se llama perístasis. Perístasis o pteroma. Perístasis o pteroma. Peri alrededor, stasis, que es como de estar. Como que hay un espacio entre esos dos lugares, entre el muro y la fila de columnas. ¿Hasta acá? ¿Bien? Acá estamos viendo las relaciones proporcionales, que es lo que me interesa que vean, es que, punto 1, vamos a ver que en la crepidoma tiene una serie de escaloncitos en el medio, porque eran altísimos los escalones de la crepidoma. Entonces necesitan unos escalones intermedios para poder subir. En los templos clásicos, vamos a ver que en general, no en todos los casos, ustedes ya lo han visto, en Delfos que no, la fachada corta va a tener una cantidad de columnas X. O N cantidad de columnas. Esta N cantidad de columnas se va a repetir multiplicada por 2 y sumada 1, y esa va a ser la cantidad de columnas de la fachada larga. Por ejemplo, en este caso tengo 8, acá, cantidad de columnas de la fachada larga 8, por 2 columnas 16, más 1, 17. Es decir, que este templo tiene 8 por 17. Esto van a tener que aclararlo en el práctico. ¿Está? ¿Sí? Con respecto a relaciones proporcionales. En el Partenón, ¿qué vamos a tener? Tener una relación que de 4 a 9, tanto en, después se leen esto, donde les va a dar todas las aclaraciones y después van a leer otras cosas más que les voy a dar para leer. Estas proporciones las van a ver en el Partenón específicamente, tanto en la planta como en la fachada principal y en la posterior, que son iguales. Acá ven cómo están trazando el rectángulo áureo, que lo vamos a ver ahora. Acá tenemos el cuadrado, trazamos la mitad, acá apoyamos el compás y trazamos el arco, y esto nos va a dar el rectángulo de áureo dibujado geométricamente. ¿Está? Apoyamos el compás y trazamos el arco. Esto está relacionado con un número de oro que es 1,618, que lo van a ver después. Este número de oro, este rectángulo áureo,
También el número de Fibonacci. El número de Fibonacci, de la secuencia de Fibonacci, como lo llaman algunos, o la sucesión de Fibonacci, van a ver cómo es la relación esta que les va a generar este número, que es el de 1,6180. Que ahora no lo vamos a ver, pero van a ver ustedes que hay un montón de videitos por YouTube, que hay una española que lo explica bárbaro, que está muy bueno. De ese número de Fibonacci, la construcción de la fachada del Partenón, y por consiguiente también de la planta. Vemos que este número, que es el 1,618, aunque parezca de loco, se sigue utilizando porque es un método proporcional que sirve incluso para hacer publicidades, como por ejemplo en Pepsi, yo lo doy en diseño gráfico, por ejemplo en Volkswagen, en propagandas de Volkswagen, se utiliza para ubicar, para la ubicación de los distintos elementos. Lo vamos a ver también en Nespresso. Después búsquenlo, que les aseguro que es muy interesante. Con respecto a este sistema de proporciones que se usan del orden, vamos a tener que en el caso del Partenón, las columnas, acuérdense que las columnas de los extremos tienen un ancho mayor que las columnas interiores, por lo del tema de los refinamientos ópticos, por el tema de que para que no quede esta columna hacia afuera, la tuvieron que meter hacia adentro, lo que afecta y hace que el intercolumnio también sea un poco más corto. El intercolumnio de la punta, no sé si ven la maqueta. Sí. Sí, sí se ve. El intercolumnio este es mucho más corto que este, porque el ancho de la columna esta es más grande. ¿Se acuerdan que para que no quede sobresaliendo, porque acá todos los ejes de las columnas coinciden con los triglifos, salvo las columnas de los ángulos? Acuérdense de eso también. Conclusión, para evitar eso, se metió la columna para evitar que sobresalga, no coincide con el eje del triglifo y tiene un ancho mayor para evitar que se recorte en el paisaje. Por consiguiente, esta columna tiene un diámetro mayor que esta y que las del centro, y este intercolumnio, que es el espacio que queda entre borde de columna y borde de columna, es menor que el que queda acá. Ojo, no confundan distancia del intercolumnio. La distancia del intercolumnio, que es de borde a borde, con la distancia interracial, que es de eje a eje. Son dos cosas distintas. ¿Están? Van a tener una diferencia. Porque van a ver también que hay algunas clasificaciones en función del intercolumnio, si entraban 2 diámetros de columna o si entraban 2,1, etc. Y va a haber una diferencia de un diámetro si ustedes toman los ejes, obviamente. ¿Está? No vamos a hablar sobre las clasificaciones esas, porque son complicadísimas. Tiene el sístilo, el aeróstilo, el eustilo, en función de la cantidad de diámetros de columna que caben en el intercolumnio. Eso olvídense. Bueno, acá tenemos el Partenón. Ya habíamos visto el corte del capitel, esto ya se los expliqué. Acá tenemos la columna y vamos a ver que tenemos la altura del acrepidoma. Vamos a ver acá que acá tenemos 2 módulos, que son 2 radios, que constituyen un diámetro. La altura de la columna, con capitel incluido, es decir, que la columna es fuste y capitel, toda esta distancia de acá hasta acá, ya lo calculó un libro que Fletcher, que es exacto, son 11 módulos. Es decir, que no hace falta que los calculen. Y la altura del entablamento, que es lo que les dije hoy, es de 3 módulos con el arquitrabe friso y cornisa horizontal, de acá a acá, de acá a acá, el entablamento, son 3 módulos y un pedacito más que corresponde a 22 partes. ¿Se acuerdan que al radio lo dividíamos en 30 y son 22 partes de ese radio? ¿Está? De ese módulo. ¿Hasta ahí bien? Bueno, las acanaladuras. Acá tenemos el diámetro de la columna del extremo, que es de
Aparentemente parece que está en pies, 6 pies y 3 medios, 6 pies, 3 y medio. Y acá, bueno, tienen otras distancias que no están muy claras tampoco, pero bueno, esas no nos interesan. Como regla mnemotécnica, acuérdense de que habíamos dicho que en el dórico, el entablamento, ¿se acuerdan? En las columnas, que había un montón de columnas, 5 columnas. Esta distancia, en la altura de la columna, se repetía 3 módulos. Está perfecto. 3 veces. ¿Cuántas veces se repite? Acá se repite un poco más. 1, 2, 3, aparentemente. Se repite 3 veces en la altura de la columna, el entablamento entero. Después, entre 2,5 y 3 veces que se repite. La altura del entablamento en la altura de la columna. Es lo mismo que, por ejemplo, mientras que supongan que vale A el arquitrabe, la altura del friso es A. Eso anótenselo. Arquitrabe y friso tienen la misma altura, A. Y la cornisa tiene A sobre 2. ¿Está? Ok. Y en general, la crepidoma es el 65% de lo que es el entablamento de altura. Tiene aproximadamente el 65% de la altura del entablamento. Y cada uno de los escalones tiene la misma altura que la cornisa, para que se den una idea. El ancho del ábaco, que vemos acá, del capitel, de toda esta pieza, es aproximadamente bastante parecido al ancho de la base de la columna. La base de la columna puede ser que sea un poquito más grande, pero están más o menos parejos, en general, para cuando tengan que dibujarlo, si lo quieren dibujar a mano alzada. De altura del ábaco y del equino, ¿se acuerdan del ábaco y el equino? Sí. La altura del ábaco. Tengo tanta maqueta ya que esto es caótico. El equino es la misma. Y aproximadamente sería la mitad la altura del traquelio, que es la parte esta. Todo esto era, ¿se acuerdan la pieza? Sí. El capitel, que está tallado, que es una pieza ideal, en realidad, porque en la realidad es solo un bloque, pero aparentemente da la impresión de que son varias piezas que son independientes. Y lo tallan así de exprofeso para que se vea como si fueran piezas que están como acopladas una arriba de la otra. Bueno, acá tenemos los tambores. Aproximadamente en general son 11 los tambores, entre 10 y 11 tambores superpuestos. Otra cosa que es otra locura, porque en realidad da la impresión de que es una sola pieza, pero no, son toda una serie de piezas, una encima de la otra. Es decir, que idealmente trata de representar a que está hecha toda como un bloque. Habitualmente lo que se hacía es se tallaba la primera pieza, la de abajo, se colocaba, que es la que vemos acá en el gráfico, y después se colocaban los otros tambores y in situ se los tallaba. Pero la de abajo sí se la ponía tallada para no lastimar el estilóbato, que es sobre donde se apoya la columna. Bueno, acá tenemos un corte perspectivado donde vemos la fachada octástila. Después, en el interior, detrás del perístasis, del espacio de circulación, tenemos el pronaos con la puerta de acceso y acá estas columnas hexástilas, que son estas de acá. Este es el ángulo donde podemos ver cómo es la unión de
los dos triglifos de las puntas, cómo está desplazada la columna de la punta. Vemos acá estos elementos que se llamaban, ¿se acuerdan? Los mútulos, con las gotas. Las gotas. El arquitrabe con la teña, la regla y las gotas debajo de cada triglifo, regla y gota, y la cornisa que tiene debajo los mútulos con las gotas. Acá tenemos la cima, el frontón con su tímpano, que estaría acá. Este es el tímpano, todo es el frontón. La pared del fondo del frontón es el tímpano con todas las figuras esculpidas. ¿Sí? Y acá tenemos en la punta una gárgola que tiene cabeza como de león por donde sale el agua, y las antefijas, que son estos elementos de acá, que acá no se ven, que son los que nos ocultarían la unión de las tejas, la punta de la teja. Para que no quede un hueco, le calzan una antefija adelante. Son elementos, digamos que son elementos ornamentales. Deberíamos hacer una diferenciación entre elementos ornamentales y elementos decorativos. Todo lo que tiene una base constructiva, como por ejemplo las pilastras, y que eran los pilares adosados que no cumplen una función estructural, pero que en su origen tienen un origen estructural, o las semicolumnas que están adosadas al muro, esos son elementos decorativos. Mientras que los ornamentales son elementos que pueden o no pueden estar. Como por ejemplo, ornamental, por ejemplo, sería todo lo que son decoraciones. Porque, por ejemplo, ya pasé de imagen. Por ejemplo, tenemos acá las metopas que tienen elementos ornamentales, que son las esculturas. Esos son los elementos ornamentales. Por ejemplo, los dentículos en el jónico son elementos ornamentales. Todo lo que es tallado, las ovas y demás, son elementos ornamentales. Acá tenemos después la escultura, que está adentro. ¿Qué otra cosa más tenemos? Acá tenemos en corte el Partenón, fíjense, como otro elemento que van a tener que analizar en el punto 4. Después vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué te iba a decir? Elementos ornamentales. Entonces, todo lo que son las esculturas son los elementos ornamentales. Los elementos decorativos, vamos a llamar elementos decorativos aquellos que tienen en su origen una función constructiva. ¿Está? Como las semicolumnas y las pilastras. Bueno. Próxima. Acá, bueno, van a tener, acá se ve perfecto, las distintas partes que van a tener del Partenón. Este libro es muy bueno. Acá les sirve para ver el anta en la planta, que en la punta va a tener una pilastra. ¿Lo ven la planta? En esta sección de la planta, en la parte del pronaos, acá tenemos las 8 columnas, acá estarían las 6. Acá vemos las antefijas, un detalle para ocultar esos huecos que quedan, ese punto de unión entre las tejas, que las tenemos acá. Las tejas están acá, acá tienen las antefijas y acá tiene la gárgola. ¿Qué libro sería este? Castellano, pero no sé si lo pueden conseguir. ¿Pudieron bajar algún libro? La cornisa acá. Hicieron un despiece, corrieron la cornisa acá. Acá tenemos esta es la teña con las gotas, la regla y las gotas. Acá tenemos el arquitrabe, que está dividido habitualmente en 3 bloques de piedra, uno detrás del otro. Acá tenemos el despiece de lo que es. Acá tenemos la cornisa, acá tenemos el despiece de lo que es el triglifo, la teña. Bueno, las gotas no las dibujaron, y acá vamos a tener el triglifo y lo que va en la parte superior del triglifo. Y acá vamos a tener un detalle que no se entiende bien. La verdad que este está tomado. Y están viendo la cubierta, aparentemente. Pero vista desde abajo.
Esto, bueno, esta es la parte, ¿no?, que tiene columnas que son un bloque que abarcan toda la altura del templo, mientras que en la naos o chela van a tener doble columnas superpuestas. Y presten atención a la diferencia de la proporción de las columnas de afuera, de las del pronaos y de las dos interiores superpuestas. Todo esto es dórico, lo mismo que las posteriores, mientras que estas son jónicas. Acá tiene la columna jónica en un corte transversal. Lo ideal sería tener un corte transversal acá de esto, que es el corte transversal de la naos, y fíjense acá lo tienen, chiquis. Acá tienen cortado por la mitad. ¿Ven el corte este? Que está mal hecho. Sí, a propósito, Está mal porque se ve hecho. ambos. Se Porque la ve lo escultura pistódromo. debería estar cortada por la mitad. Sí, ¿Entienden? sí, se entiende. Esto debería estar cortado y esta parte de la escultura no se debería ver. Pues yo estoy cortando, que acá muy mal no lo muestra, estoy cortando por acá. Para marcar el corte hacen la flechita, estoy mirando para aquel lado, ¿no? Por acá, 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 acá y acá. ¿Está? ¿Entienden cómo es el corte este? ¿Qué hace? ¿Tipo como un zigzag? Así, así, así y así. Tengo el corte transversal y los dos cortes, o lo hago en uno solo como este, pero indico bien en planta cómo lo estoy haciendo, de la sala de la naos, donde veo los órdenes superpuestos, que estoy viendo esto de acá, y la sala del Partenón. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que encontraron ahí? Los puse a propósito. ¿Ven algo? Les puse el cartel, qué tonta. Bueno. Está mal, porque acá no tienen columnas superpuestas jónicas. Es una sola columna. Son 4 columnas que son únicas, no están superpuestas. ¿Ok? Así que, ojo, si encuentran esto, no corre. Y esta abertura acá en el techo tampoco corre. Bueno, con respecto al jónico, acá van a tener cómo es el jónico, algunos gráficos de algunos templos, pero lamentablemente las del Partenón no están. Pueden tomar alguna de las que ya vimos como modelo. Bueno, y esto se finí entonces. Bueno, volviendo a lo del práctico. Bueno, ustedes acá arriba ya les anoté todas las cosas que van a necesitar para hacer el práctico. En el punto 1, análisis del Partenón, indicar, describir y enumerar todos los elementos que lo componen. ¿Para eso qué van a hacer? Van a indicar, punto 1, en una planta, la rosa de los vientos, ustedes ya vieron la planta, ¿no? Este cartel que por dónde se ingresa al templo, ¿por qué orientación? Por el este. Por el este, fantástico. Distintas partes en planta. ¿Entendieron cuáles son las partes? Por donde entro, Sí. pronaos. A continuación, la naos. Después, sala del Partenón y Opistódomos. ¿Está? Sí. Crepidoma, obviamente que la van a marcar en planta, le hacen una flecha que pone de 3 escalones. Donde vamos a tener que el superior obviamente es el estilóbato, pero eso lo ponen aparte junto con crepidoma. Ahora les explico por qué. Después, el muro de la naos, las columnas superpuestas, flechita, columnas superpuestas en el interior de la naos y la estatua de la divinidad. Clasifica después. También van a tener que poner en la planta el perístasis, que es el espacio que queda, que acá me olvidé de ponerle, el perístasis, que es el espacio que queda entre entre la fila de columnas y el muro de la chela. ¿Está? La clasificación del templo en función de las columnas que lo rodean. Ustedes ya saben que
Clasificación del templo, ¿se acuerdan que habíamos clasificado que tiene una fila de columnas que lo rodean? Por consiguiente, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de templo es, teniendo en cuenta que tiene una fila de columnas que lo rodean? Períctero. Estilo fantástico. Fachada corta del acceso. Indicar basamento constituido por la crepidoma, que ustedes ya saben que son. Estilóbato, que es el escalón superior. Y el estereóbato, que son los que están más abajo. Después el desarrollo con la columna, con su fuste y capitel y el entablamento. Con su arquitrabe, friso, cornisa horizontal y cornisa inclinada. Bueno. El remate con el frontón y la cubierta. Al capitel después van a tener que indicar detalles de la columna, el fuste, superposición de tambores, las estrías, cómo son las estrías, el capitel, que es una única pieza esculpida por el ábaco, equino, collarino, traquelio y hipotraquelio, y un gráfico síntesis donde van a hablar sobre el sistema constructivo trilítico, tres piedras, cuáles son los elementos soportados y los soportantes. Obviamente los soportantes son las columnas y los soportados son el entablamento, elementos decorativos y estructurales, que por ejemplo las columnas cumplirían la doble función. Como elemento decorativo pueden citar las pilastras que tienen en el pronaos, eso anótenselo, y elementos ornamentales, las esculturas. Hay cosas que yo no les anoté acá porque ya si no es el colmo. Pregunta 2. ¿Cumplen los elementos antes descritos? Elegir 3. Por ejemplo, ponían columnas que soportar, proporcionar, limitar. Aclaren. Columna, por ejemplo, elemento soportante, sirve la base de la columna, el radio de la columna para proporcionar todos los elementos del orden y también sirve como un límite exterior. Bárbaro. Hagan lo mismo, por ejemplo, con la crepidoma y el entablamento, que me parece que es lo principal, ¿no? ¿Ok? Y de cada una de las partes, bueno, aclaran para qué sirve, cuál es la función que tiene. Punto 3, el orden. ¿Cuáles son las reglas que organizan todos los elementos? Para eso necesitan plantas, cortes y vistas. Es el orden, que yo ya les tiré 2 definiciones o 3, y acompañar con un gráfico síntesis. Con pequeños gráficos síntesis, ¿qué es el orden? Indicar en la planta, ustedes vieron una planta que veían la relación del 4 y 9, del rectángulo áureo, usan la planta esa o hacen una planta. Yo lamentablemente saqué fotos con el celular, así que está toda torcida, después me explican cómo hacen para escanear desde el celular, porque parece que desde la impresión. Después, la otra cuestión es que, aparte de indicar esa relación del rectángulo áureo en la planta, a eso mismo lo van a indicar en la fachada, y en la planta van a indicar que se cumplen las relaciones proporcionales de los templos clásicos, que es que la cantidad de columnas de la fachada corta, multiplicadas por 2 más una columna, son las que voy a tener en la fachada larga. ¿Está? Para el segundo punto, análisis de elementos del orden. En la fachada corta, entonces, indican las relaciones proporcionales, tanto de la columna, qué cantidad de módulos se repite del radio de la columna en la altura, y qué cantidad en el entablamento. Detalle con la crepidoma, la columna y el entablamento con sus distintas partes indicando el módulo. Ópticas Berg-Martinsen e indicar en planta y en fachada el diámetro de las columnas de los extremos, que es más ancho que el de las otras columnas, y indican también que el intercolumnio es menor. Después, saltamos, estamos en el punto al 5. En la zona del Partenón van a ver que tienen las 4 columnas jónicas que ocupan toda la altura. Van a hacer el corte longitudinal del Partenón y después van a utilizar el transversal. Anotan características del orden jónico, las proporciones, comparan con el dórico, las proporciones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el dórico tenía 6 diámetros, mientras que el jónico tenía 8 aproximadamente diámetros? Es decir, que sería 12 contra, bueno, el Partenón justo tiene 11 módulos, para peor, contra 18.
los detalles de la columna con el fuste, las estrías, la basa, el capitel, indicar las partes, el ábaco, la voluta, el cuerpo de volutas, todas las partes que habían visto y que vieron en la maqueta. ¿Está? ¿Qué otra cosa más? Nada más. Y el último punto, el punto 4, que es importante, si quieren sáquense fotos de la teórica que había dado Nicolás, porque les va a resultar más fácil así, donde van a ver las columnas del Partenón, las 3 dimensiones de las columnas que hay de las dóricas, solamente las dóricas. Las que van a tener en el peristilo exterior, las que tienen en el pronaos y las de la naos que van a tener las columnas superpuestas. Y les pregunta, ante el cambio de dimensiones, ¿qué pasa con la proporción de las columnas? Presten atención, les puse las dimensiones de la naos, las dimensiones que tiene la naos, y la altura de las columnas del interior y de las que se superponen, y el diámetro y la altura de las columnas exteriores. Este justo no es el ejemplo de ustedes, este creo que es el Teseyón. Y este ejemplo de jónico no tengo ni idea de cuál es. 16, debería ponerme a fijar, porque depende del libro. Pero no tenemos, así que pueden hacer una aproximación. Fíjense, más o menos las proporciones, las dimensiones que tiene.